Muy buenas a todos, señores, bienvenidos un día más al canal. Vaya vídeo traemos hoy, cuánta información de valor vamos a ver hoy. Traemos toda la información sobre la bajada de los tipos de interés de la Fed en Estados Unidos, que ya sabéis que se ha dado esta misma semana. Traemos análisis de Bitcoin, tanto on-chain como del precio, y después veremos lo que más nos interesa, que es XRP. Veremos cómo ha afectado todo esto al precio, veremos un indicador on-chain que para mí es clave en XRP ahora mismo y veremos lo que nos podemos esperar del precio en las próximas semanas. Para mí, vídeo muy importante, así que quédate hasta el final que vamos a verlo todo. Pero señores, no me enrollo más, quédate porque vamos ya con toda la información de la bajada de tipos de interés de la Fed. Pues bien, señores, vamos ya con el resumen de la comparecencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como vemos, la Fed reduce 25 puntos base los tipos de interés básicamente como se esperaba, y empieza el comunicado hablando de la debilidad del empleo. Básicamente Powell lo que nos comentaba es que los indicadores sugieren que el crecimiento se ha moderado en la primera mitad del año. Y lo que comentábamos aquí en el canal en el último vídeo. Según las nuevas proyecciones, se estiman 2 recortes más en 2025, como comentábamos, lo más probable es que sean en octubre y en diciembre, y llevaríamos los tipos de interés hasta el 3,6%. Se estima la tasa en un 3,4% para final de 2026 y en un 3,1% para final de 2027. Y un poco más abajo, sobre la política de tipos, tenemos los puntos clave que nos comentaba Powell. Por un lado, decía que no había apoyo generalizado para un recorte de 50 puntos base en el día de hoy. También dice que no siente la necesidad de actuar rápidamente en materia de tasas. Esto es un poco lo que veníamos comentando en el vídeo anterior. Hablábamos de que no era tan probable, pero podría llegar a ocurrir que bajaran 50 puntos base. Parece que se lo van a tomar con un poco de calma, parece que lo van a hacer, pero será durante el año, es decir, octubre o diciembre acabaremos bajando esos 50 puntos base o incluso 75. Y como vemos un poco más abajo sobre la economía de Estados Unidos, nos deja los siguientes puntos clave. Por un lado nos dice que ya no se puede decir que el mercado laboral sea sólido, nos dice también que si empiezan a verse despidos podría impulsar rápidamente el desempleo debido a la baja tasa de contratación. Y esto es una de las razones del recorte. Lo que vemos muy claramente es que este recorte de los tipos de interés se debe únicamente a la preocupación por el desempleo en los Estados Unidos. Por ello vamos a ver cómo avanza Estados Unidos, vamos a ver cómo avanza la Fed y lo más importante es que no ha afectado al mercado. Como ya decíamos anteriormente, estos 25 puntos base era lo que se esperaba, con lo cual el mercado ya lo tenía descontado en el precio y tanto Bitcoin como las demás altcoins se han mantenido muy estables. Aunque por otro lado, y viendo el calendario económico de investing.com, como veis, hoy mismo se han publicado los datos de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de los Estados Unidos. Esto viene a ser algo muy parecido al paro en España, las peticiones de paro, y veníamos de 264.000, se preveía que iban a ser 241.000 y han acabado siendo 231.000. Esto básicamente nos contradice un poco el discurso de la Fed, ya que cada vez hay menos gente en Estados Unidos necesitando ese subsidio por desempleo. Por ello podemos llegar a la conclusión, aunque hay muchos otros factores a tener en cuenta, de que cada vez hay más empleo en Estados Unidos o por lo menos menos desempleados. En cualquier caso, vamos a lo importante, vamos a ver cómo ha afectado todo esto a los mercados, cómo ha afectado a Bitcoin y sobre todo cómo ha afectado a XRP, que ya os digo que no ha sido para nada negativo. De hecho, vamos a ver indicadores on-chain de Bitcoin y de XRP que nos mantienen muy alcistas, así que no perdemos más el tiempo y vamos allá. Pero antes, para poder entender bien todo lo que vamos a comentar en el día de hoy, quiero que veáis este gráfico. Es básicamente la capitalización de mercado de USDT, de Tether. Sabéis que es la stablecoin más grande en el mercado cripto. ¿Y qué significa esta subida tan prolongada? Básicamente que no paran de imprimir USDT. Como veis, el gráfico se mantiene muy alcista, pero lo que más me sorprende es esto: desde mayo de 2025 hasta el día de hoy, el supply de USDT sube alrededor de un 20%. Esto significa que durante el verano no han parado de imprimir USDT. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente que están pasando muchísimo dinero fiat, muchísimos dólares al mercado cripto, a USDT, y se están manteniendo en USDT, que esto es lo importante. Todo este USDT
tarde o temprano va a acabar entrando tanto a Bitcoin como a las demás altcoins. Cada vez vemos más y más USDT acumulado con ganas de entrar al mercado cripto. Así que teniendo este dato en cuenta, ahora sí vamos a analizar el precio de Bitcoin. Y como veis, en cuanto al mapa de liquidaciones, es un poco lo que veníamos comentando. Tenemos los mismos dos imanes del precio ahora mismo en cuanto a liquidaciones. Como veis, la zona de los $106.000 sigue siendo una zona peligrosa, sigue siendo una zona a la que podríamos llegar a caer, pero donde más liquidez se está acumulando, donde más posiciones cortas hay para liquidar ahora mismo es en zonas de máximos históricos, con lo cual no me sorprendería para nada que en las próximas semanas lleguemos a ver estos máximos históricos de nuevo. Todo esto teniendo en cuenta la impresión de USDT de forma masiva que estamos viendo en las últimas semanas, incluso las bajadas de tipos de interés como las de esta semana y las que veremos en octubre. Para mí, lo más probable es que hagan que vayamos a toda esta zona de los 126, 130, a limpiar todas estas posiciones cortas, a quedarnos toda esta liquidez y a marcar un nuevo máximo histórico en Bitcoin. Como os digo, tenemos también bastante liquidez acumulada en la zona de los $106.000. Tenemos también ya muchísimo más abajo en la zona de los 94. Para mí es muy improbable que lleguemos a caer a estas zonas. La zona de los 106 no es imposible, hay algo de liquidez, sería alrededor de un 10% de caída. No lo veo imposible, sería una sangría fuerte en el mercado, pero para mí lo más probable, ya os digo, es que en las próximas semanas, con todo el contexto que tenemos alrededor de Bitcoin y del mercado cripto, es que nos vayamos a máximos históricos. Y una vez visto el mapa de liquidez, vamos ya al análisis técnico de Bitcoin, vamos a ver cómo se está comportando el precio, cómo ha reaccionado a la bajada de tipos de interés de la Fed y vamos a ver si corrobora que es probable que nos vayamos a máximos históricos. Y como veis en el análisis técnico, básicamente es lo mismo que veíamos en las zonas de liquidez. Las zonas más importantes en cuanto a resistencias y soportes, zona de los 105, 106, 107 mil dólares, como comentábamos antes, es la zona más sensible a nivel de liquidaciones. Como veis, ha actuado en diferentes ocasiones como soporte y como resistencia por aquí. Zona que todos conocemos, zona que sabemos que es sensible al precio, sabemos que puede pasar que lleguemos a caer ahí. Como os digo, para mí no es lo probable ahora mismo, no es lo que espero que pase, pero si vemos una caída fuerte en el mercado, lo más probable es que el precio llegue a apoyarse en esta zona de los 106. Y lo que comentábamos anteriormente, por aquí abajo también vemos la zona de los 94, 95 mil dólares, que ha actuado en muchísimas ocasiones, como veis por aquí, de soporte y resistencia, pero para mí es muy poco probable que lleguemos a esos precios. Lo que veo más probable es lo que comentábamos anteriormente. Tenemos todo el contexto macro a favor, tenemos la liquidez a favor, tenemos USDT imprimiéndose sin parar, así que no me sorprendería para nada que lleguemos a tocar zonas de máximos históricos en las próximas semanas. Yo me mantengo muy alcista y creo al 100% que veremos máximos históricos antes de fin de año con todas las bajadas que nos esperan en los tipos de interés de la Fed. Ya sabéis que las bajadas de tipos de interés devalúan muchísimo el dólar, por lo que la población estadounidense lo que hará será refugiarse tanto en renta variable como en criptomonedas, con lo cual veremos muchísimo capital entrar sin parar al mercado cripto. Y bien, señores, una vez visto el análisis técnico, lo más importante de este vídeo, vamos ya con lo que nos importa, vamos ya con los indicadores on-chain, que es donde vamos a ver qué está pasando realmente en la red de Bitcoin. Y bien, señores, aquí tenemos el indicador que os quiero enseñar en el día de hoy. Como veis, vamos a estar comparando el Network Realized Profit and Loss, Total Supply in Profit y el ratio MV-RV. Ahora mismo os comentaré qué significa cada uno, vamos a verlos por encima, vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de todo esto. Así que empezando por el Total Supply in Profit, básicamente lo que nos viene a decir este gráfico es de los bitcoins que tenemos en circulación, cuántos están en positivo, es decir, en ganancias, y cuántos en pérdidas. Y como veis, tenemos 19 millones en positivo. Esto lo que quiere decir es que prácticamente todo el supply que tenemos actualmente en Bitcoin está en ganancias. Obviamente estamos en zonas muy cerca de máximos históricos, con lo cual lo más probable es que prácticamente todo el mundo esté en ganancias. Y esto nos lleva al Network Realized Profit and Loss. Aquí lo que estamos viendo es de las ventas realizadas en la red de Bitcoin, cuántas son en positivo, es decir,
con beneficios y cuántas en negativo. Como veis, está en positivo, pero con números muy bajos. Gráfico muy plano. Esto lo que nos quiere decir es que la gente está vendiendo con pocos beneficios y de forma muy controlada. Así que, aunque veamos que todo el mundo está en beneficios, la gente sigue holdeando, la gente espera más subida y el mercado en general no quiere vender sus Bitcoin. Y finalmente, en verde, el MVRV, que como veis es muy parecido al Total Supply Profit, se mueven de una forma muy parecida. Lo que nos compara es el Market Value de Bitcoin frente al Realized Value. Básicamente nos está comparando el valor de mercado de Bitcoin frente al valor realizado. Esto significa que si el ratio es positivo, la mayoría de la gente que tiene Bitcoin lo compró más barato de lo que está a día de hoy. Y diréis, ¿y por qué todo esto es alcista? Si todo el mundo está en beneficios, ¿por qué el precio debería seguir subiendo? Pues lo que comentábamos, el mercado en general está en beneficios, evidentemente estamos en zonas de prácticamente máximos históricos, pero son por un lado beneficios pequeños, es decir, la gente todavía quiere muchísimo más beneficio para plantearse vender sus Bitcoin, y por otro lado las ventas son muy controladas, es decir, no vemos oleadas de ventas fuertes en el mercado, no hay pánico, las ventas son muy controladas, por lo que este indicador es muy alcista para Bitcoin. Y ahora que hemos visto todo el contexto macro y hemos visto todo el contexto de Bitcoin, que ya sabéis que es quien marca las pautas del mercado, vamos a ver qué está pasando con XRP, vamos a ver cómo ha reaccionado a esta bajada de los tipos de interés, cómo está reaccionando a este movimiento del precio de Bitcoin y vamos a ver lo que podemos esperar de XRP en las próximas semanas. Pues bien, en cuanto a XRP, lo que os quería comentar en el día de hoy, para mí la métrica más importante ahora mismo, tenemos que ponernos en el contexto macro correcto, es decir, estamos en un contexto en el que todo el mercado está esperando a un boom enorme, todo el mercado está esperando una subida, pero hay incertidumbre. Ni siquiera Bitcoin está subiendo como debería. Con lo cual, ¿qué estamos esperando de XRP? Pues básicamente lo que se espera de XRP en este momento es que la red siga activa, que cada vez haya más billeteras creándose, más transacciones activas, y en cuanto el mercado acompañe, XRP subirá como un cohete. Pero por el momento lo que queremos de XRP es esto, es justamente que todas las wallets, que es lo que estamos viendo aquí, sigan creándose y sigan al alza. Como veis en rojo, las wallets de 1000 a 10.000 XRPs, en amarillo las wallets de 10.000 a 100.000 XRPs, en azul las wallets de 100.000 a 1 millón, en naranja de 1 millón a 10 millones y en rosa de 10 millones a 100 millones. Y como veis, la gran mayoría están en una tendencia alcista. Como veis, las de 10 millones a 100 millones subiendo sin parar durante el mes de septiembre, las de 1 a 10 millones manteniéndose muy estables, de 10.000 a 100.000 subiendo como un tiro y de 1000 a 10.000 más de lo mismo. Por ello, ¿qué entendemos con todo esto? Pues lo que entendemos es que XRP está esperando este mechazo del mercado y mientras tanto sigue construyendo en la red, es decir, siguen creándose carteras, la gente sigue holdeando XRP sin parar, cada vez más carteras activas, cada vez más wallets esperando esta subida del precio. Por ello, noticias muy alcistas para XRP. Pero aparte de crearse carteras, lo que necesitamos es que se mantengan activas y sigan haciendo transacciones. Y lo que vemos por aquí es justamente eso. En amarillo, las direcciones activas en las últimas 24 horas. En azul, las activas en los últimos 7 días. Más de lo mismo, la tendencia sigue parada pero estable, que es lo que necesitamos, que la red no muera, que la red siga activa hasta que Bitcoin dé la señal. Y finalmente, en cuanto al crecimiento de la red como tal, vemos que en diciembre de 2024 tuvimos un mechazo muy fuerte, en enero se volvió a replicar y a partir de ahí nos hemos mantenido muy estables durante todo el año. Es verdad que en julio, con todo el tema de la demanda de la SEC, hubo un mechazo bastante fuerte, pero en general nos mantenemos estables, sigue habiendo actividad en la red, siguen creándose carteras, sigue habiendo transacciones activas, con lo cual señal muy positiva para XRP. Así que teniendo todo esto en cuenta, vamos a ver ya el precio de XRP, vamos a ver cómo se ha comportado con esta bajada de 25 puntos base de los tipos de interés de la Fed y vamos a ver qué nos podemos esperar del precio en las próximas semanas o incluso meses. Pues bien, señores, ya tenemos por aquí el gráfico de XRP, ya tenemos por aquí el precio de 3,12 dólares que tenemos actualmente y como veis es justo lo que veníamos comentando, ha conseguido salir con mucha fuerza de la zona de los 3,302 dólares, que como sabéis es de las zonas más clave y más importantes que tiene XRP. Ya estamos en los 3,12, la verdad que con mucha fuerza. Como veis por aquí abajo en las líneas de tendencia y la línea móvil por encima de la línea de señal,
muchísimo volumen positivo para XRP, todo pinta muy bien después de la bajada de tipos de interés que vimos el miércoles. Como veis, subida de alrededor de un 5%, y lo que no me sorprendería es lo que os comentaba ya desde la semana pasada, y es que dentro de este mes de septiembre toquemos zonas de máximos históricos. No lo veo para nada imposible, como veníamos comentando, con todo el contexto macro que tenemos actualmente, con toda la impresión de USDTs, con la red con la misma actividad de siempre, la red sigue manteniéndose activa, tenemos el precio en puntos muy importantes. Es verdad que esta zona de los 3.12, como veis por aquí, actúa como resistencia en varias ocasiones, por lo que no me sorprendería un rebote del precio a esta zona de los $3 de nuevo y de aquí volver a salir hacia arriba. En cualquier caso, vamos a ver qué pasa con XRP. Yo me mantengo muy alcista. Como veis, la zona más importante a la que nos tocaría atacar ahora mismo sería la de los 3.30. No me sorprendería que XRP lo acabe viendo en las próximas semanas. Vamos a ver qué pasa con los tipos de interés. Como sabéis, en octubre y en diciembre los volverán a bajar con una probabilidad muy alta. Así que no os durmáis, señores, no os durmáis, porque el precio de XRP se va a ir a las nubes muy pronto, no tengo ninguna duda. Como veis, este rango de precios entre el 2.70 y 3.30 es la zona en la que más lateraliza XRP, en la que más va hacia arriba y hacia abajo continuamente, en la que más rebota en soportes y resistencias, pero para mí, lo más probable es que antes de fin de año acabemos por encima de esta misma zona que vemos por aquí. Y ya os digo, rompiendo máximos históricos, y me respaldo en todo lo que venimos comentando en este vídeo. Daos cuenta de todo lo que tenemos, tanto a nivel macro como en XRP concretamente. Tenemos la impresión de USDTs sin parar, tenemos la bajada de tipos de interés de la Fed, tenemos a Bitcoin preparándose para explotar, tenemos los análisis on-chain, tanto de Bitcoin como de XRP, siendo muy alcistas, y tenemos a XRP aprobando sus primeros ETFs. Por lo tanto, lo más probable es que veamos el precio muy por encima de estas cifras antes de final de año. Así que, señores, que nadie se duerma, que todo el mundo se mantenga activo, que nadie se pierda en XRP, porque luego vienen los lamentos. Ya sabemos que todos los bullruns dejan a muchísima gente fuera. La gente que se duerme en estos momentos en los que el mercado lateraliza es la que después se lamenta de no haber estado atenta, de no haberse informado y de no haber invertido. Así que mucho ojo, siempre haced vuestro propio análisis, pero las cosas pintan muy bien. Pues bien, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Para mí, la conclusión más importante que sacamos hoy es que XRP está esperando a Bitcoin para despegar, y tenemos al precio muy sólido lateralizando en la zona de los 3,10, 3,12. Sabemos que es una resistencia muy importante para XRP, con lo cual vamos a necesitar que Bitcoin dé ese empujón para que XRP vuelva a zonas de máximos históricos. Pero ya sabéis cómo funciona esto en el mundo cripto, señores. Parece que todo está parado hasta que de un día para otro todo cambia, todo explota, y si no estás atento te quedas fuera. Así que mantente muy atento, mantente informado. Aquí en el canal lo iremos comentando todo día a día. Si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita para no perderte nada y enterarte de todas las noticias el primero, y nos vemos en el próximo vídeo.